tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre llegando a través de una producción de Cable Andino Canal 3 para todo el país. El día de hoy vamos a tocar un tema particularmente importante para la región, particularmente importante para Ancash, importante para las municipalidades, importante para la sociedad, para la comunidad organizada, importante para todos nosotros. El tema que el día de hoy vamos a conversar es gobernabilidad y canon minero, y para ello estamos acá en el estudio con Edgar Herrera, coordinador del MIM, el proyecto MIM Ancash, o Mejorando la Inversión Municipal, y pues vamos a conversar sobre el tema de inversiones, fundamentalmente referidas al canon minero, pero acá en Ancash y en todos los ámbitos en los cuales ustedes están. Edgar, bienvenido. Primero, tus primeras palabras para empezar este interesante tema que atañe a todos nosotros los ancashinos. Sí, Einer, muchas gracias por la invitación, es un placer estar en tu programa. Tú lo has dicho, estamos a un tema que nos compromete a todos los ancashinos, hablar del tema de inversión y de canon minero, ¿no? O sea, nosotros en Ancash siempre decimos que la mayoría de los ancashinos sabemos que somos la región que recibe mayor canon, pero la población, por ejemplo, no sabe cuánto de canon recibe sus municipalidades. Incluso en una conversación decían, cuando los alcaldes van a Lima y van a los ministerios y le dicen, yo vengo de Ancash, y dicen, oye, ustedes tienen plata, pero cuando uno ve la forma de distribución de canon, no a todos los alcaldes tienen la misma cantidad, ¿no? Entonces eso es un tema que indudablemente a nosotros nos interesa como proyecto Mejorando la Inversión Municipal, y que venimos trabajando en forma oficial desde el año 2008, monitoreando 6 municipalidades, ¿no? De repente, para que tu público pueda conocer un poco más al MIM, esto es un proyecto que nace por la iniciativa de instituciones a nivel de la región Ancash. Está formado o forma parte del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Economistas, Cáritas de Huaraz, Cáritas de Huari, la UNASAM. La presidencia de este Consejo Directivo lo tiene la Cámara de Comercio, y está siendo financiado este proyecto por la Corporación Financiera Internacional. Entonces, nosotros venimos monitoreando a 6 municipalidades para ver exactamente cómo se están invirtiendo estos recursos. Claro, para ver de qué manera y digamos cuán eficaces son las inversiones. Así es, y sobre todo, por ejemplo, si estos están repercutiendo, ¿no?, al desarrollo local, ¿no? Porque se entiende que la misma ley del canon lo dice, que el canon minero debería de generar desarrollo local y desarrollo regional también, porque los gobiernos regionales o el gobierno regional de Ancash también recibe canon minero, ¿no? Entonces, ¿cómo lo está viendo la población? Nosotros también lo vemos como MIM Ancash. Anualmente incluso recogemos encuestas de percepción ciudadana a través de la empresa encuestadora Imacén. Esto es un proyecto que incluso no solamente funciona en Ancash, funciona en 7 departamentos. Y ahora incluso se piensa abrir otro MIM en Cusco, ya no para ver el tema del canon minero, para ver el canon gasífero. ¿Y hay digamos, una inversión eficaz acá en Ancash? ¿Cómo está el nivel de inversiones? ¿Cómo está, digamos, el impacto de los proyectos? En Ancash, bueno, tú eres ancashino, soy ancashino, y particularmente no veo un impacto en los proyectos que se hacen en Ancash con canon minero. No sé cómo lo estará viendo el mismo, qué información tendrá al respecto. Bueno, nosotros lo que estamos dando a la población son los recursos del canon, cuántos están recibiendo estas municipalidades, pero cuando nosotros armamos nuestro índice de buen gobierno municipal, es decir, el impacto de las inversiones a nivel de las municipalidades, la mayoría de los gobiernos locales no están invirtiendo adecuadamente. No están invirtiendo adecuadamente en el sentido de que no están enfocando adecuadamente sus inversiones, los recursos, a poder solucionar los problemas de la colectividad. Nosotros, como mismo decimos que los gobiernos locales deberían de concatenar sus planes locales con los planes regionales y los planes regionales con los planes nacionales. Digamos, eso es una estructura, por ejemplo, que también parte del CEPLAN, por ejemplo, el Centro de Planeamiento Estratégico del país, que digamos es la intención, ¿no? Articular todos los planes para que no se haga un doble esfuerzo, para que digamos todo esté encadenado, sea sinérgico, en fin. Así es. Pero eso no se cumple, ¿no? No se cumple. Sobre todo lo que se pretende con este plan es que haya un trabajo conjunto entre los 3 niveles de gobierno, ¿no? O sea, gobierno regional, gobierno local y gobierno nacional. Pero que hasta los gobiernos locales y los gobiernos regionales están totalmente divorciados, ¿no? O sea, yo siempre me he preguntado, Einer, ¿qué es lo que separa Huaraz e Independencia? Solamente pues un puente, claro, ¿no? Pero no hay un trabajo coordinado, por ejemplo, entre las autoridades, ¿no? O sea, Huaraz e Independencia están tan cercas, ambas municipalidades reciben recursos de canon minero, más Independencia, que es la 5ª municipalidad que recibe mayor canon a nivel de nuestra región Ancash, pero que debería de haber un trabajo coordinado para poder generar desarrollo, ¿no? Y eso es algo que no se está viendo. Y este plan de desarrollo concertado lo que hace es que las autoridades puedan proyectarse, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, a través de un plan de desarrollo concertado, el PDC. Claro. Incluso en algunas municipalidades este plan de desarrollo concertado pues ha costado no miles, sino millones, ¿no? O sea, por el lado de Conchucos, por ejemplo, imagínate que han pagado
para elaborar un plan de desarrollo concertado más de 5 millones de nuevos soles. 5 millones. 5 millones de nuevos soles para un plan de desarrollo concertado. ¿Para qué zona? Es exclusivamente para San Marcos, ¿no? O sea, que se Pero la... 5 millones es inviable, porque 5 millones no es, Claro. o sea, es una cifra exorbitante. Yo participo, en algún momento yo he participado En los planes de desarrollo. en hacer planes de desarrollo también, ¿no? Y sé que esas cifras pues son... Es demasiado. Es absolutamente asombroso, sorprendente, exorbitante, hasta escandaloso. Así es, pero es a través de una consultora, la Municipalidad Distrital de San Marcos, por ejemplo, contrató, y cuánto costó efectivamente este plan de desarrollo. Hay que entender que el plan de desarrollo concertado involucra todo lo que es el mapeo de recursos, mapeo es. de actores, mapeo, digamos, o sea, de definir ejes estratégicos de intervención, etcétera, etcétera. Nuestras potencialidades, Claro. nuestras fortalezas como distrito, y sobre todo este plan de desarrollo lo que nos va a permitir es qué cosa vamos a hacer nosotros como distrito, como provincia, como región, ¿no? Incluso como país. Claro, a futuro, ¿no? Así es, pero este plan de desarrollo, por ejemplo, en muchas municipalidades lo conocen las autoridades, pero no lo conoce la población. Porque ¿no? usualmente, Edgar, muchos de esos no se han hecho de manera participativa. Así o es. cuando se ha invitado a otros, digamos, se ha invitado grupos de personas que no necesariamente representan al conjunto de población. No se ha socializado los planes, no se ha difundido, y a Así es. muchos les interesa que eso no se difunda, ¿no? Así es, pero debería de ser al revés, ¿no? O sea, esto es el plan de desarrollo concertado es una herramienta de gestión que debería de conocerlo toda la población. Claro, sí, sí. O sea, este plan de desarrollo concertado incluso va a permitir que la misma población pues no solicite proyectos que realmente no estén concatenados con este plan de desarrollo. Y nosotros siempre decíamos como mismo ejemplo, ¿no? O sea, para que pueda haber gobernabilidad tendría que haber Estado y sociedad civil, y que la sociedad civil también esté informada. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, una población que tenga solo agua en Tubá no esté solicitando losa deportiva, Claro, ¿no? sí, Entonces, también. hay que conocer este plan de desarrollo Pero concertado. ese es un tema de prioridades, un prioridades tema de sociales, de alguna manera de educación también ciudadana, de capacidad de pedido, ¿no? de proactividad, en fin, de muchas cosas que lamentablemente nuestra población no las tiene, o los gobiernos no se han preocupado por fortalecer esas áreas, ¿no? Así es, y deberían de fortalecer, ¿no? Independencia, el año pasado, por ejemplo, ha trabajado su PDC, ¿no? Independencia al 2021. Entonces, ¿cuántos de los ciudadanos, por ejemplo, de Independencia, de acuerdo a la población proyectada en el caso de Independencia debe tener alrededor de 70.000 habitantes, ¿no? Entonces, ¿en cuántos de estos habitantes, por ejemplo, han o hemos participado de este plan de desarrollo? ¿Y cuántos de los ciudadanos conocemos, por ejemplo, este plan de desarrollo? Esto nos va a permitir, incluso cuando vamos a la municipalidad, pues conocer qué es lo que vamos a hacer como distrito de aquí hasta el 2021. Claro. La Municipalidad Provincial de Carhuaz también ha hecho su PDC, pero que no sea pues como un PDC que va a quedar solo en la municipalidad, ¿no? Que se informe. Incluso nosotros decíamos en los presupuestos participativos, antes de ver qué proyectos o qué ideas de proyecto, la población debería de conocer necesariamente este plan de desarrollo concertado. Claro, porque es fundamental. Eso es fundamental. Es la ruta, es la brújula, es el horizonte al cual así ir, es, ¿no? Así es. Y eso es ahí que esperamos que ahora ya muchos gobiernos locales y el gobierno regional deben empezar con el tema del presupuesto participativo, que la población pueda informarse, ¿no? Pero hay un problema ahí, Edgar, hay un problema sobre el presupuesto participativo que suele no ser vinculante, ¿no? Claro. O sea, es más, o sea, a mí me parece que hay una especie de doble juego o una hipocresía, digamos, muy, muy soterrada en quienes hacen las leyes, porque no dan el salto diciendo, esto es vinculante, y lo que la población dice tiene que hacerse. Básicamente es un saludo a la bandera en muchos casos, porque no es vinculante. Así ¿no? es. Eso es lo que, de repente, el término eso de vinculante ha generado de que los proyectos del presupuesto participativo generalmente no se ejecuten. Porque la norma le dice a los gobiernos locales, al gobierno regional, hoy usted tiene que organizar su presupuesto participativo, tiene que priorizar, informa al MEF y termina. Entonces corre un poquito más por la voluntad del alcalde si quiere ejecutar o no los proyectos del presupuesto participativo. Pero eso es un problema también legal, de participación, es un problema de la gestión de buen gobierno, pero vamos a conversar de eso, si me permites, Edgar. Vamos a hacerlo luego de una hora de pausa comercial, amigos, a la cual entramos a continuación. Estamos conversando sobre gobernabilidad y canon minero acá en Paradigmas, Canal 3, Canal Lima. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Edgar Herrera, él es coordinador de MIN Ancash sobre gobernabilidad y canon minero. Nos habíamos quedado en el tema del presupuesto participativo, Edgar, y digamos este saludo a la bandera que suele ser en muchos casos,
en algunos casos juego también con los deseos, las expectativas, la fe de la gente, ¿no? O sea, en muchos casos puede haber incluso hasta como una traición, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en ese tema? Esto es un problema que se ha generalizado en todos los gobiernos, ¿no? Todos los gobiernos locales de Ancash, incluso en el caso de los gobiernos regionales. Viendo nuestra realidad, en el caso, por ejemplo, del gobierno regional, el año 2011 más de 200 ideas de proyectos, ¿no? Del presupuesto participativo. La pregunta es cuánto de estas 200 ideas de proyecto se van a cumplir. Un ejemplo bien palpable, por ejemplo, que nosotros encontramos como Movimiento Ancash en el caso del presupuesto participativo. En el año 2007, en la Municipalidad Distrital de Independencia, se priorizaron 119 ideas de proyecto. Y al año siguiente, a diciembre del año 2008, la municipalidad había cumplido un solo proyecto. ¿De esas ciento tantas? 119 ideas de proyecto. Entonces, esto es un tema que se ha generalizado no solamente con las municipalidades de Ancash, sino a nivel nacional. ¿Pero eso es por un tema de vacío legal? ¿Es por un tema de no intención política? ¿Es por un tema de no presión social? ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que hay dos factores fundamentales. Uno es el tema legal, porque a los alcaldes solamente les alcanza el tema legal hasta priorizar los proyectos del presupuesto participativo. Si un alcalde no organiza su presupuesto participativo, incluso le pueden denunciar por abuso de autoridad, ¿no? Pero el alcalde muy bien hace su proceso del presupuesto participativo, capta ideas de proyecto, informa al MEF cuáles han sido los proyectos o las ideas de proyecto, su comité de vigilancia y listo, ahí terminó, ¿no? Entonces, ahí la ley tendría que ir más allá, ¿no? Incluso decir en qué porcentaje debería de cumplir esos proyectos del presupuesto participativo. Incluso a nivel, había algunas modificatorias en lo que es la ley orgánica de municipalidad, en la 27972, que decía que los gobiernos locales deberían de cumplir estos proyectos del presupuesto participativo. Si no, por ejemplo, podría ser causal de una vacancia. Pero todavía eso no está vigente, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, un tema de vacío legal. Entonces, estos proyectos del presupuesto participativo, la ley debería de ser mucho más vinculante, como tú acabas de decir, para que cumplan los proyectos del presupuesto participativo, ¿no? Yo, alcalde, soy, no sé, autónomo, no quiero cumplir ningún proyecto del presupuesto participativo, no me pasa nada, ¿no? Exactamente, ese es el punto, ¿no? Así es. Digamos, o sea, tienen una reserva legal, por decirlo así, que los protege porque no así es. Entonces, si alguien, el gerente de planificación y presupuesto presenta al Consejo Municipal y dice, señores, estos son los proyectos del presupuesto participativo, muy bien, ¿no? Entonces, ahí lo priorizan y el alcalde dice, ¿sabe qué, señores? Ninguno. Incluso si llegamos a un caso muy extremo, Einer, podemos decir, ¿cuántos proyectos se han priorizado? 50. Y de los 50 son 20 en X lugar. Pero estos nunca me han apoyado, así que yo no hago ningún proyecto del presupuesto participativo. Ya, digamos, con un tema de retribuciones políticas, claro, ¿no? De compensaciones políticas. Así, ¿no? es. Y el otro tema es que la sociedad civil no está jugando un papel fundamental. Pues, pero es que no tenemos una sociedad civil organizada. Pues, sí, pero estamos fragmentados, nuestros colegios profesionales, sí, ¿no? O sea, son los que menos participan, por ejemplo, en el presupuesto. Los partidos políticos están solamente en época de elecciones, así es, cuando deberían pronunciarse en cada hecho social de importancia política. Así es. Pero no se pronuncian. No se pronuncian. Pero en el caso del presupuesto participativo, por ejemplo, se elige un comité de vigilancia del presupuesto participativo, ¿no? Este comité de vigilancia del presupuesto participativo, su función es fundamentalmente incidir para que los proyectos se cumplan, ¿no? Entonces, muchos comités de vigilancia del presupuesto participativo han quedado en letra muerta. ¿Y quiénes conforman estos comités usualmente? ¿Son organizaciones, personas? Generalmente son los agentes participantes, o sea, los representantes de las organizaciones que han estado en todo el proceso del presupuesto participativo, ¿no? Entonces son elegidos democráticamente y ahí le eligen mínimo 4 personas para que puedan formar parte de este comité de vigilancia del presupuesto participativo y vigilar que estos acuerdos que se ha llegado puedan ser cumplidos por los alcaldes. Pero muchas veces han quedado, como te decía, en letra muerta. Yo te cuento un caso que sucedió, un caso bien real, en una municipalidad. Todo el mundo quería ser presidente del comité de vigilancia del presupuesto participativo. Pero cuando un funcionario dijo, señores, tengan en cuenta que el cargo del presidente del comité de vigilancia es ad honorem. Nadie quiso. Entonces ahí nos falta también a nosotros como ciudadanos el compromiso, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra contribución como ciudadanos para que esto pueda mejorar? Porque si le dejamos al alcalde, oiga, señor alcalde, usted tiene que hacer lo que mejor le parezca y no hay participación de la población, le estamos dando mucha tribuna abierta a los alcaldes. Pero yo quiero aquí tocar un tema, digamos, y un poco incidir en este tema del ad honorem o de que debiera ser pagado. ¿Cuál sería el problema con que ese cargo, por ejemplo, tenga un presupuesto, digamos, ese comité de funcionamiento fundamentalmente para hacer labores de vigilancia? Bueno, la municipalidad no le designa mutuo alguno,
Ya. No le está designando ningún... Pero por ley podría ponerse eso, ¿no? Bueno, todavía, al menos yo tengo conocimiento que no está prohibido, Ujú. pero que las municipalidades no lo hacen también por un tema de repente más allá de ético, ¿no? O sea, no puede haber una municipalidad que tu comité de vigilancia del presupuesto participativo te pago y vigilas los proyectos del presupuesto participativo. Podría ser que como un conflicto de intereses, ¿no? Pero usualmente en los organismos descentralizados del Estado, por ejemplo, Defensoría, Contraloría, Ujú. es el propio Estado que paga, pero Contraloría supervisa los recursos del propio Estado, Del propio digamos, Estado. porque se independizan y los hace autónomos, ¿no? Sí, pero en el caso del presupuesto participativo lo que se quiere también es como una contraprestación, ¿no? O sea, como una De la sociedad contrapartida civil. que pueda dar la sociedad civil. Pero es que cuando hablamos de sociedad civil, Ujú. hablamos fundamentalmente de algunas personas que tienen ese compromiso social, Claro. pero la gran mayoría no, ¿no? Es por eso que cuando uno elige a los comités de vigilancia del presupuesto participativo se debe determinar efectivamente el perfil, ¿no? O sea, si es que efectivamente uno va a tener tiempo. El tiempo, por Porque, supuesto. porque para hacer vigilancia ciudadana, Einer, hay que tener disponibilidad de tiempo, hay que tener predisposición, incluso hay que tener recursos, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cuántos de los ciudadanos están o estamos en esa predisposición de poder vigilar a las autoridades? Y todavía con los obstáculos que presentan a nivel de la gestión pública, ¿no? No solamente hablamos de las municipalidades, sino de toda la gestión pública que todavía sigue un candado bien cerrado. Y hablando de Huaraz, por ejemplo, ¿qué organizaciones están dentro de este Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo? Bueno, están instituciones educativas, instituciones de base en los comités de vigilancia del presupuesto participativo. Los empresarios, la Cámara de Comercio. No, la Cámara de Comercio no está como miembro del comité de vigilancia del presupuesto participativo, ¿no? Porque deberían estar también, ¿no? Digamos que son aquellos entes, que los colegios profesionales, Claro. que podrían liderar este tema. Claro. Porque suele ser que son técnicamente los más capacitados y los que podrían aportar mucho más, ¿no? Así es, así es. Y lo que se pretende también con lo que tú dices, o sea, que hay que capacitarles o hay que fortalecer capacidades, es que la municipalidad aquí debe cumplir un rol muy fundamental, ¿no? O sea, no solamente puedo elegir a mi comité de vigilancia del presupuesto participativo, sino también yo debo como fortalecerlo, o sea, debo capacitarles, debo darles información y de ser posible, por ejemplo, debo generar la forma posible para que mi sociedad, o sea, la sociedad que yo integro, me tiene que vigilar. No estamos hablando de una fiscalización, porque muchos confunden esa palabrita de fiscalización y vigilancia, ¿no? ¿Para qué haga vigilancia? Pero cuando se les habla de vigilancia, la gestión pública generalmente lo ponen como una traba, un obstáculo, ¿no? Oye, aquí pasa algo. Por el contrario, ellos deben tener mayor predisposición para que la población se pueda involucrar, ¿no? Ellos, la mayoría de los gobiernos locales y todos los gobiernos a nivel nacional decían, oiga, nosotros promovemos el tema de la transparencia. Y esto es una forma de poder de promover el tema de la transparencia, el tema de los comités de vigilancia. Pero en muchos casos, por ejemplo, está quedando en letra muerta, ¿no? O sea, a muchos gobiernos locales no les conviene pues que estos comités funcionen. Claro. Al año siguiente, estos comités de vigilancia del presupuesto participativo tienen que hacer su informe de vigilancia. Incluso entre sus funciones está de que deberían de ser al menos 2 informes, pero muchos de ellos no lo hacen. ¿Ya? Entonces, al año siguiente, como ellos no han solicitado información, no les han fortalecido, ¿ya? No hacen ningún tipo de informe. ¿Y quién lo hace? Lo hacen los funcionarios. Y otro aspecto fundamental, lo que tú decías, Einer, es que la mayoría de los que integran los comités de vigilancia del presupuesto participativo son personas que todavía no conocen muy bien lo que es el tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que es el tema de los proyectos, lo que es el tema de la vigilancia, lo que es el tema de acceso a información pública. Entonces, por ahí también hay muchas debilidades. Porque usualmente, Edgar, quien tiene, digamos, más conocimiento suele tener otros trabajos. Así es. Y no tener tiempo para dedicarse a eso. Claro. Y eso es un problema. Por eso yo nuevamente ponía en el tapete. ¿Por qué no dar un monto a esos comités de vigilancia para que se formen como organismos autónomos, aunque sean dependientes del dinero municipal, no hay ningún problema, pero tienen un sueldo, porque el dinero municipal tampoco es solo municipal, es del Estado, así es de todos, no es del alcalde. Ajá. En todo caso, eso es un tema probablemente que se puede discutir, como te digo, al menos yo tengo conocimiento que no está prohibido pero lo que sí la municipalidad debería dar es todas las facilidades, ¿no? O sea, para que estos comités se fortalezcan. Porque hay otro problema. Municipalidades que son ricas, que tienen mucho canon minero, al contrario, lo que intentan más bien es ocultar cosas, ¿no? Más bien debería la vigilancia, ¿no? Así es, así es. Entonces, y por ahí entonces hay un problema, digamos, que es casi como un nudo que no se puede salir, porque son municipalidades ricas, pero que no quieren ser supervisadas, porque hay mucho dinero que va usualmente, o se sospecha por lo menos, a parar en pocos bolsillos, ¿no? Y debería de ser al revés, ¿no? O sea, municipalidades que tienen mayores recursos son las municipalidades que deberían de informar más a la población, ¿no? Tiene que ver mucho, Edgar, con el canon minero, con el dinero, con la codicia humana, y con los valores de nuestros gobernantes, ¿no? Ahora, otro tema que se está viendo acá en el presupuesto participativo, Einer, es que el instructivo del presupuesto participativo basado en resultados menciona que los gobiernos locales ya no deberían de priorizar ideas de proyecto, sino deberían de priorizar proyectos que estén inscritos en el banco de proyectos y que además estén viabilizados, ¿no? Esto es una forma de poder acelerar
la ejecución de los proyectos del presupuesto Porque participativo. hay un montón de proyectos que están ahí puestos. Si alguien entra al banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, puede ver la cantidad de proyectos que han inscrito las municipalidades. Que han sido pagados, ¿no? Perfiles, etcétera, Así han sido es, pagados, así es. están ahí durmiendo los Ahí señores está, justos. así es. Y que los perfiles aprobados al menos ya deben pasar a la siguiente etapa del Sistema Nacional de Inversión Pública, que es el tema del expediente, ¿no? O sea, hay varios proyectos. Se supone que esos proyectos están, como yo siempre insisto, están concatenados pues con el plan de desarrollo local, ¿no? O sea, donde un gobierno local con su equipo técnico va a un presupuesto participativo y le dice, señor, esta es la relación de nuestro proyecto y que nos va a traer estos cambios. Ahora, con ustedes vamos a elegir cuál puede ser prioritario y cuál elegimos, ¿no? Entonces, eso por ahí deberíamos empezar, por ejemplo, en el presupuesto participativo de este año. Porque si seguimos priorizando ideas de proyecto, vamos a estar jugando, como tú decías, y compartimos mucho en eso, en el sentido de que se va a jugar nuevamente con la expectativa de la población. Y eso es peligroso especialmente y muy especialmente en zonas como las nuestras que tienen mucho dinero, pero que ese dinero no se ve realmente reflejado en obra, reflejado en desarrollo de su gente, que tiene que ver con el canon minero. Pero del canon minero, Edgar, si nos permites, vamos a conversar luego de una pausa comercial, amigos, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Edgar Herrera, coordinador del MIN Ancash, el proyecto Mejorando la Inversión Municipal. Edgar, la pregunta que se está haciendo ahora típica en toda Ancash. ¿El canon minero es una bendición o más bien se ha convertido en una maldición para nuestros pueblos? ¿Qué opinas tú? Depende, yo creo, cómo lo están utilizando los gobiernos locales, ¿no? En algunas municipalidades se ve que hay grandes recursos, pero que no están generando grandes cambios, ¿no? De acuerdo a la ley del canon, el 25% de los recursos del canon debería ir para la provincia de Huari, ¿no? Entonces, pero si alguien se da una vueltita por Huari, las cosas no han cambiado. Es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado en el caso de Huari, San Marcos, Chavín? El tema de comercio, ¿no? El tema de acceso para poder pues, desplazarnos más rápidamente. O los nuevos ricos, ¿no? Los nuevos ricos, es, ¿no? Las nuevas empresas que de la noche a la mañana se han hecho ricas, ¿no? Pero la población, o sea, la población común y corriente, generalmente no ha generado su propio desarrollo, ¿no? Nosotros, de acuerdo a la encuesta que realizamos con IMACEM, la población en el caso de Huari sigue fundamentalmente el tema de, por ejemplo, saneamiento, ¿no? Acceso a agua y desagüe, el tema de la agricultura. Son temas fundamentales que no se están viendo en el caso de, por ejemplo, en el caso de Conchucos, ¿no? El caso del Callejón de Huari, el Callejón de Conchucos. Ahora, Callejón de Conchucos es una de las provincias más favorecidas, ¿no? Pero que todas las municipalidades que manejan Cano deben entender que este es un recurso no renovable. Exacto. Y como tal en algún momento se va a acabar. El canon minero ha tenido su mayor tope en el año 2007, donde por ejemplo San Marcos ha recibido alrededor de 211 millones, ¿no? La Municipalidad de Independencia un poco más de 50 millones, Huaraz un poco más de 30 millones de nuevos soles, pero que de ahí ha ido bajando. O sea, a pesar que el precio de los minerales han ido subiendo y todo, pero el canon minero ha ido disminuyendo. Entre el año 2010 y 2011 y 2012 sí hubo un incremento del 30-35%, pero que no ha sido similar a la transferencia que han recibido en el año 2007. Ya ha sido terrible porque en algunos casos, en algunas localidades se ha visto que había más desarrollo cuando no había canon minero, al contrario, había más empeño, más voluntad, se hacían algunas obras pequeñas, la población estaba más comprometida. Ahora el canon minero ha significado, desde mi perspectiva y para muchas personas también, ha significado más bien que las lacras, digamos, más terribles del ser humano, la codicia, la avaricia, se haya implantado, ¿no? O sea, el sicariato, la corrupción, la muerte. Por Dios, o sea, es algo que es un panorama totalmente sombrío. Así es, ahora, ¿no? O sea, es un análisis, por ejemplo, que ha traído a investigación, por ejemplo, pues a varias personalidades, ¿no? Sobre cuál es la repercusión del canon. Bosa escribía un libro pues que decía palanca chica o genera desarrollo, ¿no? El tema del canon minero. Y en muchos de los casos generalmente no está generando desarrollo, ¿no? Si tocamos, por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de San Marcos invierte en el tema de infraestructura pública, o sea, donde ellos lo llaman el plan piloto, más de 30, 40 millones de nuevos soles al año, ¿no? O sea, esto es un tema que la Municipalidad de San Marcos debería de enfocar adecuadamente. El extinto alcalde Félix Solórzano insistía en hacer una plaza de armas que costaba más de 12 millones de nuevos soles,
cuando por ahí, por ejemplo, la población pues tenía aguas por hora, ¿no? O sea, sigue teniendo aguas por hora, o sea, no está cubierto en su totalidad el tema de agua y desagüe, y se sigue insistiendo, por ejemplo, en el tema de losas deportivas, en el tema de las plazas. San Marcos ha invertido más de 100 millones de nuevos soles en locales comunales. Entonces la pregunta es, ¿locales comunales, plazas, son prioritarios para la población? Probablemente para la parte urbanística, ¿no? Pero para generar en sí desarrollo a la población, considero que no es prioritario, al menos es un tema personalmente, también ¿no? claro, porque es un tema también de enfoques de desarrollo, es un tema de capacidad de, digamos, de las propias autoridades, pero es un tema también de muchas veces privilegiar el tema del cemento, es un tema también de dinero escondido ahí, ¿no? O sea, los constructores se ven beneficiados, pero hay mucho dinero escondido ahí, y las obras, o sea, tú me has dicho que un plan de desarrollo concertado que cuesta 5 millones, eso es inviable, imposible, en ningún lugar sucede eso, 5 millones. Y se supone que hay varios proyectos también que a vista y paciencia de la población, de gente entendida en la materia, oye, esto es excesivo, ¿no? Claro. Porque si alguien ve, por ejemplo, el tema de las losas deportivas, pues que te valorizan en 800.000, 1.000.000 de nuevos soles, oye, si lo ve un técnico te dice, oye, yo lo hago con menos recursos, y lo hago mejor probablemente, ¿no? Claro. Pero aquí también ya es un tema de cómo el Estado está fiscalizando, ¿no? O sea, cómo el Estado a través de sus instituciones está llegando a que estos recursos del canon se utilicen adecuadamente. La Contraloría General de la República el año pasado, si mal no recuerdo, inició, por ejemplo, un operativo al canon, ¿no? O sea, para ver en los gobiernos locales cómo se está invirtiendo. No sé cuál ha sido el resultado, ¿no? Pero nosotros como bien vemos que al menos los recursos del canon no se está invirtiendo adecuadamente desde el punto de vista de la población, ¿no? O sea, para San Marcos, para Huari, para el caso de Chavín, los temas fundamentales siguen siendo el tema de agua. En el caso de Huaraz, Independencia, el tema fundamental sigue siendo el tema de seguridad ciudadana, el tema de la limpieza pública, ¿no? Y son temas fundamentales que la población lo está solicitando y que la municipalidad no lo está invirtiendo, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque el tema de limpieza pública, por ejemplo, aquí en Huaraz, es un camioncito, ¿no? Es un camioncito viejo que está recogiendo la basura, no hay, digamos, una infraestructura de saneamiento, de limpieza pública, las plazas cuestan, no sé, o sea, la remodelación de plazas cuesta una millonada, no sé de dónde, o sea, son cosas completamente alucinantes, no sé, Salvador Dalí, este gran pintor surrealista, estaría feliz acá porque vería todas las alucinantes proyectos que hay, ¿no? O sea, de plazas que cuestan 1 millón. Así es. O sea, son cosas increíbles. Pero la población no dice nada, Edgar. Eso es otro tema a lo que nosotros queríamos llegar, ¿no? O sea, nosotros siempre insistimos que para que pueda haber gobernabilidad siempre hay dos actores fundamentales, el Estado y la sociedad civil. Y si la sociedad civil no dice nada, sencillamente pues las autoridades van a hacer lo que mejor les parezca, ¿no? Y un ejemplo bien palpable, yo sigo insistiendo con el caso de San Marcos, porque la población de San Marcos, por ejemplo, a pesar que conoce cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades y en qué debería de invertir las municipalidades, la población no se involucra en la gestión municipal. La población no solicita información a su alcalde, la población no solicita información a las municipalidades. ¿Qué temor nos da Einer? O sea, hay un temor de la población de ir a la municipalidad y de pedir, por ejemplo, información sobre un proyecto de inversión pública. Hay temor de la población y de pedir, por ejemplo, cuál es la acción que están realizando los regidores. Hay temor de la población ir y decir a los funcionarios que nos traten bien. Yo creo que la población debería de involucrarse, ¿no? O sea, nosotros elegimos, o la población elige a un administrador, y esto debería ser un buen administrador que da un trato amable. Claro, por eso, digamos, Edgar, es en una teoría ideal, en un escenario ideal, porque recuerda que la población cuando está fragmentada no tiene quien lo defienda, porque si es población, si son pobladores, no me refiero organizados, sino un poblador, 2 pobladores, saben que están desprotegidos, que lo pueden estar llamando por teléfono, porque cuando la mafia se infiltra, la corrupción se infiltra en todo. Tú sabes que son redes, Edgar. Claro. La corrupción no es una persona, son redes que están enquistadas ahí, que se protegen a sí mismas, que ocultan información entre ellos, que hacen que se pierdan los papeles, etcétera. Entonces, es un tema también que la población debería estar fortalecida desde el gobierno central, desde el Estado Nacional, desde la Fiscalía, desde la Policía Nacional, la justicia, los jueces. O sea, a mí me parece, aquí en Ancash lo veo, que hemos tocado un fondo oscuro, hasta mal oriente, diré, en el cual está saliendo lo peor de las personas, de las organizaciones. Yo me pregunto, ¿dónde está la sociedad civil privada, desde el lado privado? ¿Dónde está la Cámara de Comercio? ¿Dónde está las organizaciones? ¿Dónde están los colegios profesionales? El colegio de economistas, el colegio de ingenieros. ¿Por qué no se pronuncia? El colegio de periodistas. ¿Por qué no se pronuncia? O sea,
es una cosa de mutis, los partidos políticos salen solamente cuando hay elecciones, luego en temas cruciales de desarrollo, silencio y calladitos, ¿no? Bueno, eso es un tema indudablemente para poder reflexionar, ¿no? O sea, aquí hay muchas instituciones del Estado que deberían de involucrarse, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, la participación solo de la Fiscalía puede intervenir a petición o de oficio, ¿no? Y hay muchas cosas, o sea, ¿no? O sea, la Fiscalía y ¿qué está pasando en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, esto es un tema que se tiene que ver. En todo caso, se está viendo también el tema de la redistribución del tema del canon. Es algo fundamental también. Es porque se está viendo que las municipalidades, 4 o 5 municipalidades que tienen mayores recursos del canon minero de acuerdo a la ley, no están generando su propio desarrollo en forma adecuada. Es un tema importante, Edgar, pero vamos a tocarlo con más profundidad, si te parece, y con más extensión, amigos. Vamos a hacerlo en breve. Vamos a ir a una breve pausa comercial y luego volveremos con Edgar Herrera viendo este tema de canon y gobernabilidad aquí en Paradigmas. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre gobernabilidad y canon minero. Edgar, el canon minero, hay propuestas para que el canon minero se redistribuya, para que, digamos, haya otra percepción, otra mirada, otra forma de distribuir los recursos del canon. Hablamos un poquito de eso y de alguna manera para poder hacer un análisis de cuál sería mejor, e incluso esta forma que ha postulado alguien por ahí de la distribución directa, ¿no? Que tengo entendido que en Alaska y en algunas otras zonas del mundo también se hace una distribución directa a las personas que sin apoyar. Yo no estoy apoyando para nada esta alternativa política, pero es bueno también, digamos, cuestionarla o por lo menos conversarla, ¿no? Sí, desde el Ejecutivo anterior ya viene esta propuesta, ¿no? Incluso había la propuesta de que se entregue directamente a la población estos recursos del canon minero, ¿no? Pero eso todavía no ha prosperado y ahora nuevamente ha salido pues en debate este tema de la redistribución del canon minero, ¿no? Inicialmente hay la propuesta de que se dé una redistribución a nivel interno, ¿no? O sea, que se dé equitativamente a los 166 gobiernos locales de Ancash. Hay un visto bueno, por decirlo de alguna forma, del presidente regional, que sí está de acuerdo en el tema de la redistribución interna, que no solamente sean pocas municipalidades que se lleven estos recursos, y por el otro lado también está la discusión a nivel externo, ¿no? O sea, si se habla del tema de redistribución, se debería de hablar a nivel macro como país, porque de acuerdo a la Constitución es un recurso que pertenece a la nación y todos somos acá. Ahora, eso involucraría de alguna manera redistribuir nuestro canon a todo el país, pero también recibir el canon de otros lados, ¿no? De otros lugares. Así es. Esto es un tema de discusión. Por lo pronto todavía no hay modificación de la ley del canon. Hubo algunos eventos para poder ver este tema. La mayoría de los gobiernos locales están de acuerdo, pero hay que ver también cuál es la reacción, ¿no? Cuál va a ser la reacción de las municipalidades como San Marcos, que es la primera municipalidad, la municipalidad de Santa. Imagínate, en la zona costa, que es la segunda municipalidad que recibe mayor canon, ¿cuál va a ser la reacción? La municipalidad de Chavín de Huanta, la municipalidad de Nuevo Chimbote y la Municipalidad Distrital de Independencia, ¿no? Que son las 5 municipalidades que reciben mayor canon. Pero hay evidencias palpables de que ese canon se ha malgastado y de que ese canon está yendo al bolsillo de algunos, de que ese canon no se está invirtiendo bien, de que ha generado corrupción, de que genera mafia. Entonces, ¿cómo solucionar? Porque de alguna manera el Estado tiene que protegerse y tiene que solucionar ese tema. Así es. Entonces eso es un tema que ahora, por ejemplo, como te digo, como primer punto estaban viendo el tema de la redistribución. Todavía no se modifica, ojalá que de todas maneras se puede ver ese tema para ver el tema de la redistribución, ¿no? Yo creo que por ahí podría haber una salida para que los gobiernos locales también puedan recibir recursos, ¿no? Hay municipalidades que reciben, imagínate, de canon 100.000, 50.000, 30.000, 200.000, y hay municipalidades pues que reciben 100.000, ¿no? 140 millones que recibe, por ejemplo, en el caso de San Marcos, ¿no? 44 millones que recibe Chimbote, ¿no? 28 millones que recibe Independencia, 18 millones que recibe Huaraz, pero hay otras municipalidades que reciben. Entonces estos gobiernos locales de alguna forma están viendo que estos recursos deberían de distribuirse. Porque ¿no? la gente Edgar, ha enloquecido con el dinero. La gente en verdad se ha vuelto loca. O sea, es más, no solamente a nivel del canon, sino a nivel también de por ejemplo, acá en Guaraz, los alquileres, las casas, los terrenos. Eso genera los terrenos cuestan más que en Europa, más que en Estados Unidos.
nosotros hemos superado el metro cuadrado pues, prácticamente casi a nivel nacional, ¿no? O sea, estamos casi a la par pues con los distritos mucho más costosos allá en Lima, exacto, ¿no? Exacto, O sea, a la par de La Molina, a la par de San Isidro. Y Edgar, en muchos de esos casos, esas inversiones se hacen para lavar activos, para lavar dinero. O sea, ese es el otro gran problema. O sea, que se están invirtiendo, ¿por qué? O sea, y se encarece tanto porque aquellas, no digo todas, pero hay un buen grupo digamos, de indicadores que nos dicen que ese dinero es dinero sucio que se vuelca en inversiones tangibles, en tierras, en edificios, en tremendos edificios. O sea, la gente no se pregunta, ¿de dónde sacó dinero este señor que tenía una tiendita de pan y de repente aparece con un edificio de 5 pisos? Así es. ¿De dónde sacó dinero un muchacho de 20 años que tiene una 4x4 último modelo? ¿De dónde? No tiene oficio ni profesión conocida. O sea, por Dios, es una locura total. Cada vez para las personas comunes y corrientes se nos hace más difícil, por ejemplo, tener pues una vivienda propia, ¿no? Exacto. O sea, exacto. comprar un terreno, porque si alguien quiere comprar de acá es totalmente casi, al menos para los que estamos aquí, pues, ¿no? O sea, inalcanzables, ¿no? O sea, $3,000, $2,500 el metro cuadrado, solo terreno. O sea, ¿cuánto te va a costar hacer una casa y los acabados y todo? O sea, te va a generar pues un dinero bien grande, ¿no? Por las personas honestas y decentes, ¿no? Que tratamos de encaminarnos por un rumbo de valores. Claro, o sea, imagínate, cada vez es mucho más escaso. Es por eso que estas viviendas pues se han puesto muy bien. Eso de repente ha sido pues una de las consecuencias del tema del canon, ¿no? O sea, porque como tú acabas de decir, no se sabe cuál ha sido la forma, pero hay gente que compra, pues, ¿no? O sea, claro, tú ves un letrero y ¿cuánto cuesta? $3,000. Vas al cabo de 5 días, vuelves a llamar y dices, no señor, ya lo compraron, ¿no? Entonces hay gente que compra, y como hay gente que lo compra, indudablemente incluso los precios siguen subiendo, ¿no? Porque si alguien ve, hace 2 años o 3 años más o menos, el metro cuadrado en Belén costaba pues $800, ¿no? $800, $700, hasta $1,000. Pero ahora, por ejemplo, cuando alguien se va a dar una vueltita por Belén, $1,500, $2,000 el metro cuadrado. Es alucinante, ¿no? O sea, es un dinero muy fuerte para, como tú dices, para aquellas personas pues que las sudamos mucho y que no creo que podamos reunir pues $100,000, ¿no? $250,000 para poder comprar eso, ¿no? Pero ¿cómo, desde tu perspectiva, cuál sería, digamos, la solución en el tema de la redistribución? ¿A cuál te inclinas tú personalmente? No hablo del MIM, ¿no? Porque, digamos, ya la percepción o la perspectiva oficial en su momento lo dará el MIM. Pero ahora hablo, ¿cuál crees tú que sería la forma más la mejor forma para poder redistribuir el canon? Bueno, es una opinión muy personal, pero yo creo que deberíamos de ver el tema de la redistribución interna y darle en forma equitativa a los gobiernos locales, ¿no? Pero ahí también debería de verse otro factor, ¿no? O sea, el tema de las necesidades básicas insatisfechas. Desnutrición crónica. No solamente, por ejemplo, indicadores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Chimbote es la segunda municipalidad que recibe mayor canon? 44 millones el año pasado, por cantidad poblacional, ¿no? Pero no siempre la cantidad poblacional te dice que hay harta necesidad básica insatisfecha. Puede haber pues un distrito de 500, 800, 1,000 habitantes, pero por último no tiene ni agua ni desagüe. O si lo tiene, por ejemplo, es agua entubada. Claro. Entonces, por ejemplo, podría ser uno de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? O sea, que en función de eso deberíamos pero no solamente, personalmente es mi percepción, que no solamente se debe ver el tema de la redistribución, considerando el tema de las necesidades básicas insatisfechas, sino también cómo el Estado debería de controlar el uso de esos recursos, porque la mayoría de los gobiernos locales levantan la mano y dicen, sí señor, estamos de acuerdo con el tema de la redistribución, pero lo que no se está hablando es cómo, señores, hacemos para que ellos utilicen adecuadamente los recursos del canon minero, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el Estado también para poder controlar? Conversábamos, Einer, y decíamos, ahora ya no es pues un tema de que los alcaldes tienen que salir a buscar plata en muchos de los casos, ¿no? Ahí tienen los recursos. Entonces esos recursos deberían de utilizarlo, pero deberían de utilizarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, enfocando adecuadamente las inversiones de las municipalidades, que la población sienta que efectivamente esos recursos que le pertenecen a todos se está utilizando adecuadamente, considerando que en poco tiempo, ya sea por la minería o por los precios a nivel internacional, los recursos del canon o el dinero del canon que nos llega puede bajar considerablemente, ¿no? Y eso trae a colación justamente, Edgar, el día de hoy, a romper un paradigma fundamental, ¿no? De que el canon minero nos debe pertenecer exclusivamente a nosotros. Hay que cuestionar ya, digamos, esa pertenencia o esa propiedad que tenemos territorialmente sobre el canon minero y empezar a pensar a nivel de Ancash, a nivel de país,
y reflexionar si en verdad estamos haciendo buen uso de los recursos, y en eso nos involucramos todos, ¿eh? Así es, Medios de así comunicación, es. empresas, empresarios, gremios empresariales, gremios sindicales, sociedad civil, y todos somos responsables de alguna manera de que esto siga así, ¿no? Así es, indudablemente yo creo que sí, aquí estamos llamados todos. Las universidades, por ejemplo, como Casa del Saber, están involucrados para poder ver pues cómo podemos hacer, ¿no? Es otro tema también las universidades, todo el dinero que tienen ahorita la UNASAM, el dinero que tiene de Canon, 70, 80 millones, ¿a dónde se está yendo? Hay un tema álgido con el tema bueno, tú eres docente, yo también soy docente ahí en la UNASAM, y sabemos cuál es el tema ahorita que está la UNASAM en este conflicto que dura casi 6 meses, y que hace sospechar, ¿no?, de por qué no decir, bueno, busquemos una solución. O sea, muchas veces no se quiere buscar la solución porque hay 70, 80 millones que se van a invertir este año, ¿no? Y la particularidad es que el 25% que le toca al gobierno regional, 5% que van para las municipalidades, antes directamente lo transfería a los gobiernos regionales, ¿no? En cambio ahora lo transfiere directamente el MEF. El año pasado un poco más de 20 millones para el caso de las universidades, ¿no?, para la UNASAM y para el caso del SANT. Eso es otro tema, como tú dices, ¿no? Pero también, no importa sea gobierno local, gobierno regional o las universidades, el Estado debería de ver formas para poder controlar cómo se están utilizando. Claro. Y por el otro lado, también las municipalidades como pequeño Estado deberían de mantener puertas abiertas para que la ciudadanía pueda vigilar cómo se están utilizando estos recursos, ¿no? Y también el Congreso de alguna manera, Edgar, debería poner leyes más claras y no leyes hipócritas, ¿no? O sea, leyes no vinculantes, leyes claras que digan, bueno, el presupuesto participativo es vinculante en este y con estas condiciones. Si cumple o no cumple. Si no cumple usted, es posible que se le demande con una denuncia penal por incumplimiento de funciones, etcétera, etcétera, ¿no? O puede ser un tema de causal de vacancia. Claro, ¿no? Que o una causal de vacancia directa, ¿no? Claro, mientras eso no está definido y no tengamos, como dicen, las reglas claras, sea ambiguo, generalmente nos vamos a prestar a todas estas formas. Estamos conversando con Edgar Herrera, coordinador del MIM-AMCASH. Vamos a volver luego de una breve pausa comercial, ya con nuestro último bloque, que va a ser una síntesis, una reflexión final respecto a este tema que nos ha convocado al día de hoy: gobernabilidad y canon minero. Volvemos en unos instantes. Amigos, estamos en el último bloque de Paradigmas, gobernabilidad y canon minero, es el tema que nos ha convocado el día de hoy. Edgar, ya para sintetizar, para concluir, para darle una mirada general, concluyente, sintética a este tema, ¿cómo, digamos, qué podemos concluir, qué podemos ver quiénes somos los responsables? ¿Somos todos? ¿Hay alguien que tiene mayor responsabilidad que otros? ¿Qué soluciones podríamos dar? ¿Cuál es el horizonte que se viene? Yo creo que todos estamos involucrados para el tema de la solución. Pero los llamados generalmente son los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los que de alguna forma tienen que articular la participación ciudadana. No solamente poner pues como un cliché, ¿no? O sea, participación ciudadana, sino que se haga eco de esa participación ciudadana donde todos nos sentimos de que efectivamente vamos a un mismo objetivo. Pero Edgar, sobre eso han estado impulsando, o está impulsando eso, ONGs, organizaciones, sí, etcétera, pero no se hace porque parece que no hubiera intención política de que eso suceda. Sí. ¿Qué hacer en ese caso? Y yo creo que de todas maneras hay que cambiar la formación a la gente, ¿no? Hay que cambiar, hay que pensar muy bien a poder elegir a nuestras autoridades, ¿no? Este es un tema también que está en debate, ¿no? Yo recuerdo muy bien que incluso en el Congreso habían puesto para ser alcalde distrital mínimo una carrera técnica, ¿no? Para ser alcalde provincial que sea mínimo que sea egresado de la universidad, y para ser congresista mínimo una maestría. No prosperó. No sé si por ahí también era el tema de la solución, pero los ciudadanos sí deberíamos de pensar 2 veces, porque a veces pensamos también que el tema político solamente es un tema de poder elegir y ser elegido, ¿no? Va un poco más allá, Einer. Tú hacías un comentario que me parece muy acertado, que decías, todos estamos llamados, no solamente las instituciones públicas, la sociedad civil, sino también las instituciones privadas, ¿no? Son los que de alguna forma, si bien es cierto que promueven, pero deberían de promover también para que nosotros como ciudadanos podamos generar desarrollo, generemos nuestro propio desarrollo. Ahora que se habla mucho el tema de inclusión social, incluyamos pues a los demás, ¿no? Involucremos a los demás a formar parte de ese sistema. Por eso se habla mucho el tema de inclusión social. Y esa inclusión social, esa palabrita de inclusión social, debería de partir también el tema de los gobiernos locales, del gobierno nacional. Como alguien decía,
pero hablemos de inclusión social, no dándole pues migajas de pan, no dándole panes, sino enseñándoles a pescar. Yo creo que siempre lo hemos escuchado eso, pero trabajemos con eso, o sea, démosle sostenibilidad, o sea, al ciudadano hay que devolverle el valor real de que el ciudadano puede valer por sí sola, por sí solo y por sí sola, no necesariamente que necesita del Estado, una migaja del Estado para poder valerse como ciudadanos, sino como personas. Si no, estamos violando un principio fundamental de la persona, que es el tema de la dignidad, ¿no? Entonces eso es un tema que deberíamos de pensar todos. Yo creo que no hay esfuerzo en vano. Muchas organizaciones, ONG, estamos insistiendo en este tema. No creemos que estamos cayendo en saco roto, sino de alguna forma estamos fortaleciendo. Ahora se ha fortalecido los comités de vigilancia y se está formando, por ejemplo, a los comités de vigilancia en redes. Hay una red de comités de vigilancia que se ha constituido entre Huaraz, Independencia, Carhuaz, Huari, San Marcos, Chavín, está incluso Jangas, Marcará, varios comités, para que en forma asociada, en base a red, puedan presionar que estos comités, estos presupuestos participativos se cumplan. Entonces, estamos yendo por ese camino. Y es importante que empiece a cuestionarse nuevamente el tema de la propiedad del canon, ¿no? Que empiece a cuestionarse, digamos, por qué iba a tan pocos bolsillos y por qué no beneficiaba a tanta gente. Indudablemente, ¿no? Incluso en algunos decían que eso fue en un momento determinado, ¿no? O sea, no se vio. O sea, no resultó. No resultó. Ha resultado una corrupción galopante y nada más. Al menos ha resultado de que los gobiernos locales que tienen mayores recursos Cano no han sido distrito ni provincia modelo para decir que ellos han sido como modelo y se está generando desarrollo y dejémoslo ahí. No, los resultados han sido totalmente negativos y en forma de personal podría decir hasta desastrosos, ¿no? Entonces es hora de que el Ejecutivo, el Legislativo y otras instituciones y la sociedad podamos ver cómo podríamos utilizar adecuadamente los recursos del canon. El presidente de la República en una reunión de alcaldes decía, no podemos darle el dinero del canon para un alcalde que ponga 5 personas a barrer una callecita. El dinero del canon debe ser para generar desarrollo y debería de ser así, pero el ejecutivo también ya debería de partir pues a la acción, ¿no? O sea, ¿cuál es el planteamiento del Ejecutivo? ¿Cuál es también la propuesta del Legislativo? ¿Y cuáles serían la forma para, sobre todo ya de repente para la siguiente gestión, ¿no? Y deberían ponerse un poco más duros, las leyes deberían ser más claras, más transparentes, las intenciones reales, las intenciones políticas directas y claras, no a medias tintas. Así es. Y bueno, y hacer algo de este país que es un país rico ya. Ya es un país rico, pero que está malgastando sus recursos o que muy poca gente se lleva el dinero. Edgar, ya estamos ya con el tiempo al límite. Quisiera tus últimas palabras ya para despedir el programa. No, agradecerte a ti, Einer. Nosotros como BIM Ancash creemos que no estamos haciendo esfuerzos que no van a generar repercusión. Estamos insistiendo que los gobiernos locales puedan invertir adecuadamente los recursos. Lastimosamente también tenemos esa experiencia como a mí, que los gobiernos locales no están escuchando. Tenemos harto material que le estamos presentando sobre libretas, sobre boletín, pero que los gobiernos locales, ni los regidores, ni los funcionarios no lo están aprovechando. Deberían de escuchar un poco más a la población. Y por el otro lado, seguimos dándole 2 cosas fundamentales a la población: el tema de información y el tema de fortalecimiento de capacidades. Yo creo que con esas 2 cosas el ciudadano sí puede involucrarse con mayor capacidad al tema de la gestión municipal. Agradecerte a ti por la oportunidad. Esperamos nosotros la siguiente, para el mes de abril más o menos, vamos a sacar lo que ha sido el tema de la cartilla del presupuesto participativo. También tenemos la libreta de calificación ciudadana sobre un servicio público y esperamos cada vez que emitamos pues estos materiales podamos estar en tu programa para poder dar a conocer a la población exactamente cómo está el tema de inversión municipal. En general, los programas de Cable Andino, que son justamente para eso, ¿no? Para aportar desde los medios de comunicación, desde la empresa privada, al desarrollo de la nación, desde el rol que nos compete como medios de comunicación. Amigos, gracias nuevamente, Edgar. Amigos, hemos estado nuevamente conversando el día de hoy en Paradigmas. El tema del día de hoy ha sido gobernabilidad y canon minero con Edgar Herrera, representante coordinador del MIM Ancash, el proyecto Mejorando la Inversión Municipal. Con nosotros nada más, por supuesto, agradecer siempre al equipo de producción que nos acompaña todas las semanas y recordarles el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com. Nada más con nosotros, hasta nuestro siguiente programa. Y hasta entonces, amigos, muchas gracias por su teleaudiencia.